Buenas tardes. Buenas tardes, estamos en tus propias palabras con su servidor Francisco Rivera en ausencia de Alejandro Ruiz. Y hoy tenemos como invitado al doctor Eduardo Alejandro López Sánchez, eh, doctor en Derecho y especializado principalmente a los derechos humanos. Con gusto lo recibimos aquí en el programa. Alejandro, ¿te puedo llamar Alejandro? Claro, por supuesto, muchas gracias por la invitación. Y el día de hoy pues, queremos abundar un poquito en saber si la gente en México o la población está eh, conoce los derechos humanos, ¿no? El área de los derechos humanos. Entonces, no sé cómo podemos empezar con su opinión respecto de Claro que sí. qué son los derechos humanos. Claro, primero, pues bueno, nuevamente agradecer la invitación. Bueno, yo empezaría diciendo que, bueno, las últimas reformas constitucionales en nuestro país que van muy enfocadas a los derechos humanos, sobre todo ahora lo que le denominamos convencionalidad, en donde todos los tratados internacionales suscritos por nuestro país y ratificados que hablen en materia de derechos humanos, si nuestra Constitución no lo contempla y el tratado sí, pues obviamente se puede aplicar. Ese es un punto importantísimo. Y bueno, esto va muy enfocado a lo que es la protección de los derechos humanos. Ustedes saben que en nuestro país los derechos humanos se protegen por dos vías, la vía jurisdiccional, que son los jueces, y la vía no jurisdiccional, que son estos organismos públicos de protección a los derechos humanos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal, las comisiones estatales, en cada una de las entidades federativas. Y para ello, creo yo, en mi muy particular punto de vista, que la protección de los derechos humanos está robusteciéndose. Creo yo que va teniendo cada día, o va necesitando también mucho gran apoyo, pero también es importante destacar que la promoción de los derechos humanos, ¿a qué me refiero con ello? En un momento dado, en la práctica que he tenido, tanto como funcionario público y como académico, me he dado cuenta que la mayoría de la población no conoce los derechos humanos. Y evidentemente, al no conocer los derechos humanos, pues no sabe cómo se protege, ni por la vía jurisdiccional y obviamente por la vía no jurisdiccional. Sí. Y obviamente ahí empezamos con una serie de violación a los mismos desde la familia, desde el seno de la familia. Entonces, bueno, al no conocerlos, entre familias se vulnera. El servidor público, que en un momento dado tampoco conoce derechos humanos, a veces no tanto con la intención, sino por el desconocimiento, vulnera el derecho humano de cualquier ciudadano, o bien el abuso de autoridad, por supuesto. Entonces, bueno, dada esa característica, dices, ¿y cómo lo vamos a resolver? ¿Qué vamos a hacer? Hoy en día le preguntas a un joven universitario, quizá, o a lo mejor, estudiante de derecho, acerca de los derechos humanos, y titubea. Y obviamente, imagínense los que no tienen esa formación. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, simplemente estamos con que son profesionistas, una autoridad vulnera sus derechos humanos o un particular, ¿y qué es lo que hace? Nada, porque evidentemente no sabe que se le está vulnerando. ¿Y esto qué ocasiona? Que evidentemente, pues bueno, nuestra sociedad se vaya a tener una descomposición. Aunado a esto, yo tocaría otro tema que es muy importante, que es los valores. Los valores, yo creo que se han tergiversado. Se han tergiversado. Hoy en día creemos que una persona exitosa es quien gana mucho dinero, quien tiene un automóvil. Y pues bueno, nos hemos dado cuenta, quizá cuando vas creciendo, que el éxito no es eso. El éxito radica en otra cosa. Entonces, bueno, si unimos la falta de valores o esa descomposición de los mismos, más el desconocimiento, porque a la gente tampoco le gusta leer libros en materia de derechos humanos, encontramos que tenemos una sociedad en crisis y una sociedad en graves problemas. Bueno, actualmente eres el coordinador de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Autónoma de la Universidad Nacional Autónoma Nacional de México. Autónoma de México, Así ¿verdad? es. En Michoacán, en Jiquilpan. Jiquilpan. Se les está transmitiendo ya esto a los estudiantes. Bueno, porque, perdón, pero yo soy abogado y no llevé la materia de derechos humanos, ¿no? Conozco lo que
son los derechos humanos, conozco la Constitución, pero realmente no se le daba ningún énfasis. Y actualmente sí se le está dando. No, yo creo que no. Ahora la clase que imparto es a no estudiantes de derecho, son carreras o como les denominan, trayectorias, que, bueno, siendo la universidad más cercana y siendo para mí una obligación el impartir cátedra, que a final de cuentas, estas carreras, estoy hablando como genómica alimentaria, vamos, o nanotecnología, pues evidentemente todo profesionista debe conocer sus derechos independientemente a lo que se dedique. Y bueno, ahí te das cuenta que cuando una autoridad, como me he percatado, vulnera los derechos de una persona, simplemente al privarlo de su libertad, porque así lo creyó conveniente y dices, caray, y lo subió y se lo llevó a la persona y lo retuvo 24 horas o lo retuvo 12 horas y entonces, ¿qué hicieron? Nada. La gente que lo vio no hizo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque piensa que es normal, piensa que está bien. Entonces dices, no, a ver, espérame, que hay una violación grave a los derechos humanos y hay un abuso de autoridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, el estar ahí en Jiquilpan, tierra del general Lázaro Cárdenas, y obviamente tierra de grandes políticos, artistas, músicos, pues nos da un panorama en toda la región, que esta es la región Ciénega de Chapala, que son 17 municipios, yo estoy en uno de ellos, y bueno, el tener contacto con otros municipios, pues bueno, me doy cuenta que la gente no conoce sus derechos y se los vulneran y se da cuenta, no sabe a dónde acudir. Y sobre todo la gente que no tiene recursos, que dice, bueno, ir con un abogado me cuesta más caro que lo que me pasó. Entonces, bueno, ahí te encuentras el que, pues bueno, no conoce que hay organismos públicos de protección de los derechos humanos que trabajan de manera gratuita, como son las comisiones tanto nacional como estatales. Y las recomendaciones que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos realmente tienen una fuerza. Bueno, ustedes saben que las comisiones, más bien las recomendaciones que emiten estos organismos públicos, pues bueno, no tienen un valor coercitivo. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, a final de cuentas se hace la recomendación al titular de la dependencia y ahora constitucionalmente se permite que en el caso de la Comisión Nacional, si un funcionario público no acata una recomendación, pues bueno, puede citarlo el Senado para que explique las causas por las cuales no llevó a cabo la recomendación, ya sea que se haya cumplido total o parcialmente o no se haya cumplido. Y obviamente ahí también tiene la posibilidad este tipo de organismos en que las recomendaciones son públicas. Entonces cualquier persona, en un momento dado, un funcionario que no esté cumpliendo, pues bueno, en un momento dado, ese funcionario estará en elecciones y a lo mejor la gente no votará por él porque vulneró o no hizo nada a favor de los derechos humanos. Entonces esa puede ser una posibilidad de, si no coaccionar, sí presionar. Y la gente conoce entonces el medio de... ¿Le es fácil al público en general tener acceso a la comisión? Bueno, ahí es donde radica la difusión, tanto de los derechos humanos como de las instituciones que lo protegen. En donde, bueno, yo utilizo un término que se llama proximidad institucional y esa proximidad que debe de tener la institución hacia el ciudadano y que bueno, es parte de una investigación que estoy llevando en este momento. Ah, sí. Así es. Sí, porque si no saben cómo van a acudir, ¿verdad? Y también yo creo que aquí se convergen varias situaciones. Uno, el desconocimiento de la gente. Incluso, repito, el de los funcionarios públicos también son personas, tienen derechos y también desconocen los derechos, pero es que lo vulneran de alguna manera. Y además de esto es a veces la falta de apoyo que reciben estos organismos públicos, en donde, pues bueno, deberían tener presencia en más lugares. Que evidentemente la Comisión Nacional tiene en varios puntos del país, sobre todo para la cuestión de migrantes, y las comisiones estatales, pues bueno, en cada entidad federativa tiene representaciones, pero a veces son insuficientes, y además, pues bueno, en un momento dado, alguien que gana un salario mínimo en provincia, que es diferente, las circunstancias, en un momento dado le sale muy caro ir a presentar una queja, que se la puede hacer vía telefónica, la puede hacer por muchos medios, o por escrito mandando una carta, pero la gente no lo sabe. Y eso, bueno, repito, aunado al poco presupuesto que a veces tienen las comisiones estatales y el que la gente no sabe cómo hacerlo, pues bueno, llega
a convertirse en un verdadero problema de que nadie denuncie y obviamente, pues bueno, las impunidades en un momento dado por parte de una autoridad continúen. ¿Y cómo considera que estamos en relación con otros países? Bueno, depende de qué latitudes, ¿no? Si nos vamos a Latinoamérica o nos vamos a Europa. En Europa es donde surge la figura del ombudsman. El ombudsman surge en la península escandinava y evidentemente surge con otros fines, ¿no? Como el que tenemos ahora contemplado. En aquella época el ombudsman era una especie de representante del rey, en donde era quien vigilaba que en nombre del rey no se cometieran abusos, precisamente por las personas que trabajaban para el rey. Obviamente eso fue transformándose, en España se llama el defensor del pueblo, pero evidentemente nos encontramos con sociedades cultas, sociedades educadas, en donde, empezando por el número de quejas que se presentan, son mínimas en Europa, son mínimas. Las quejas no son de las violaciones que cometemos en países en Latinoamérica, y además el número de personas que trabajan en estas instituciones pues evidentemente son menores. En un momento dado el ombudsman comunitario en la Unión Europea o el defensor del pueblo en España, pues bueno, son instituciones que tienen no tanto personal como lo tienen aquí en México. ¿Por qué? Porque evidentemente no se vulneran allá de la misma naturaleza que aquí. Aquí hay que estar cuidando absolutamente todo. Y a lo mejor aquí tenemos demasiada burocracia, ¿no? Y además de eso, yo creo que además de la burocracia, es el que aquí en Latinoamérica, o quizá en México, que es donde me ha tocado o estoy viviendo, es una situación en donde, pues bueno, constantemente se vulneran los derechos humanos, repito, por desconocimiento, pero a veces por el abuso de autoridad, porque ante todo queremos sacar provecho. En un momento dado vemos cómo en nuestro país una persona, voy a poner un ejemplo, un padre de familia que corrige al hijo y le dijo, no, es que no debes hacer esto porque es mal, lo que estás haciendo está dañando, y de repente, digamos, repito, es un ejemplo, lo para un agente de tránsito, y en vez de aceptar la multa de que la cometió, le da un billete al de tránsito, y el de tránsito lo acepta. ¿Qué imagen le está dando al hijo que lo está viendo? Que lo que le está diciendo no tiene ningún valor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ahí tenemos que empezar con el ejemplo. Si tu jefe directo hace cosas que son indebidas, pues ¿tú qué vas a hacer? Lo mismo. Y más cuando eres joven y estás iniciando en una institución. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, volvemos. Derechos humanos, valores, y otra figura que aparece es comulgar con el ejemplo. Si alguien dice, bueno, todo el mundo está harto de la corrupción, pero no hacemos nada por combatirla porque estamos dentro de. Todo lo queremos dejar a que lo haga el gobierno, que todo lo haga el Estado, que todo lo haga el presidente, el gobernador. Y no es cierto, también tenemos que empezar por nosotros. Obviamente tenemos que presionar a nuestras autoridades, pero tenemos que empezar también por nosotros. Todo queremos que lo resuelva otra persona y no nosotros mismos. Entonces, esa es otra situación que debemos contemplar. Sí, criticamos la corrupción, pero somos partícipes, ¿no? Claro. Y a veces que quien más critica la corrupción es el que más corruptelas realiza. Lo tiene más en la cabeza, ¿no? Claro. Y en cuanto a la legislación, ¿cree que existe el suficiente? Cuando inicié, hablaba de que este cambio en nuestra Constitución de garantías a derechos humanos y que los que están consagrados en la Constitución, pero aparte los que están en los tratados internacionales, da un panorama excelente, algo que no teníamos y que evidentemente va a poner a trabajar más a nuestras autoridades, pero también no es dejárselo a ellos. Los ciudadanos tenemos que cultivarnos en cuáles son los derechos. Y aquí hay algo importante que sí me gustaría tocar. Estamos hablando y hablamos siempre, de manera constante, de los derechos humanos. Pero algo que no toca a la gente es los derechos humanos tienen límites. No nada más es porque yo tengo este derecho humano y lo hago, no. Tiene límites y el propio texto constitucional lo menciona. Y otra cosa importante, sí. ¿Dónde quedaron las obligaciones? Cada derecho humano conlleva una obligación, pero si estamos escuchando de manera constante que los derechos que yo tengo, pero jamás tocamos los límites a los mismos, o
las obligaciones que tengo. Entonces, ¿qué pasa? Si escuchas, tengo derechos desde pequeño, no sabes cuáles son, está tergiversado los valores, ¿qué es lo que sucede? Tú exiges todo. Tú exiges absolutamente todo, pero entonces, al exigir la violación de un derecho, piensas que es un derecho tuyo. Entonces, es ahí donde viene la confusión. Y obviamente que lo vemos desde los niños. Pues sí, sí. Y otra cosa también que me parece interesante es la opinión que tiene la mayoría de la gente, que a veces parece que se defiende más hay un exceso de la defensa de los derechos humanos, por ejemplo, a los criminales, ¿no? Esa es una buena pregunta y yo creo que es importante ahí mencionar que nuestra administración de justicia no es 100% confiable. Así como hay buenos jueces, hay malos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Mucha gente dice, es que por un problema por un recoveco ¿Me de la permite ley. un segundo? Tenemos que enviarnos al corte y en un momento continuamos. Claro que sí. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bueno, continuamos con el doctor y estábamos platicando respecto de la percepción que tiene la población en general de que muchas veces se protegen más los derechos humanos de los delincuentes, de los del ciudadano que no, del ciudadano o de la víctima, ¿no? De la víctima, exactamente. Claro. Bueno, yo creo que aquí son varios puntos. Es un tema muy delicado, es un tema que ha sido muy controvertido
y que evidentemente a veces se da la sensación de que la autoridad hace valer más los derechos humanos del delincuente que el de la víctima o de cualquier persona de la sociedad. No, yo creo que aquí hay varias situaciones que debemos contemplar antes de emitir un juicio de esa naturaleza. Uno es el que en un momento dado, a veces nuestras autoridades, y me refiero a la Procuración de Justicia, a la hora de que detiene a una persona, pues bueno, a veces lo detiene contando con todos los elementos para hacerlo y en ocasiones no. ¿Esto a qué nos lleva? A que en un momento dado, ¿cuántas personas inocentes son detenidas o privadas de sus derechos, en especial de su libertad, y que en un momento dado, sin elemento alguno? Y bueno, ¿qué es lo que hace la gente cuando hace valer sus derechos? Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que entendió que había derechos humanos, o a lo mejor alguien que en un momento dado fue privado de su libertad por una autoridad, y de repente quien iba acompañándolo presentó una queja ante la Comisión Nacional o ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que sucede? Ahí se empieza a mover todo un aparato. ¿Para qué? Para que en un momento dado le digan a la autoridad, tiene los elementos suficientes para privar de su libertad a esta persona, detenerla. Entonces ahí es donde dices, bueno, si la autoridad dice, no la tengo y tiene tantas horas para hacerlo valer, ¿qué es lo que sucede? Pues de repente lo tiene que dejar libre cuando se es inocente. Imagínense cuando es culpable, que puede suceder lo mismo, o a veces no sabemos. En muchas ocasiones se detienen a mucha gente inocente simplemente porque había un testigo que creyó ver algo. Sí, pero a lo mejor esa persona comprueba que estuvo en otro lado, pero en lo que se comprueba, y sobre todo, si no hay quien esté acelerando eso, esa actividad de la Procuración de Justicia antes de que pase con un juez, ahí es donde de repente dices, bueno, detiene a inocente y por derecho humano lo dejaron libre. Detienes a un delincuente igual. Y aquí nos encontramos una situación importante, la integración de una averiguación previa, que en un momento dado el Ministerio Público o lo hizo mal, porque realmente desconoce o no tiene esa pericia para hacerlo, o en un momento dado lo hizo con alevosía y ventaja, que lo integró mal la averiguación precisamente para que se dejara ir al delincuente. Obviamente la policía detuvo, el Ministerio Público hace, ¿y qué pasa? Pues bueno, yo integro mal para que él mismo salga. Entonces aquí vemos un problema de la Procuración de Justicia, aunado, por supuesto, a lo que es la Administración de Justicia, nuestros jueces. Repito, hay jueces malos, hay jueces buenos, y que en un momento dado, pues caray, hay jueces presionados, ¿verdad? Y que en un momento dado, pues bueno, ellos tienen en sus manos la libertad de una persona. Además yo creo que también es porque no hay, por ejemplo, el ofendido o el afectado, pues tiene manera de defenderse a través de la denuncia, ¿no? Pero ya cuando a uno lo acusan o es el inculpado, pues si no te defiende correctamente tu defensor de oficio y no se tramita bien el juicio o inclusive la averiguación, pues realmente no tiene nada más que hacer que acudir a los derechos humanos, ¿no? Yo creo que debemos hacer una costumbre, el que la gente acuda a los derechos humanos, acudir, saber que tengas o no dinero, hay instituciones que te protegen sin costo alguno, los 365 días del año y las 24 horas del día. Repito, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las comisiones de cada una de las entidades federativas tienen ese objetivo y evidentemente es importante que la gente lo sepa dónde encontrarlos, cómo puedo presentar una queja, cuando un policía me detiene, cuando no me quieren recibir en una clínica del ISSSTE o del IMSS, cuando un funcionario público no está cumpliendo con lo que le marca la ley. Acuérdense de una premisa muy importante que es, para mí, es básica, que es lo que no está prohibido está permitido, pero eso es para un ciudadano. Si algo no me lo prohíbe, está permitido que yo lo haga. Sin embargo, para un funcionario público es lo contrario. Solamente está facultado a hacer lo que le permite la ley. Lo que no le permite la ley, él no puede inventarlo o no puede sacárselo de la manga. Es que es por esto. No. Un funcionario tiene la obligación de hacer única y exclusivamente lo que la ley le permite. Caso contrario, obviamente, al ciudadano. Y es una premisa que debemos tener todos siempre en cuenta. Porque a final de cuentas, pues bueno, si el funcionario público, la autoridad, no está previsto que tenga que hacer determinada actuación, pues evidentemente no lo puede hacer. Y nos encontramos con muchos abusos por esa sencilla razón. De ahí es, de lo que está mencionando, es la importancia de la proximidad de que hablaba
hace un momento. Esa proximidad, tanto territorial como institucional. La institución tiene que estar cerca del ciudadano. Y no nada más cerca en que lo conozca, cómo se va a dar la difusión, sino territorialmente. Si alguien que apenas cuenta con lo suficiente para vivir y está en un municipio un tanto alejado de otro municipio donde está alguna oficina de representación, pues evidentemente nunca va a llegar. O no va a tener dinero para hacerlo y el tiempo va a decir, no, pues sabes que me sale más caro, aunque me hayan violado mis derechos humanos, pues bueno, me quedo así como estoy. Y que en muchas ocasiones también es temor, ¿no? Temor a represalias. Y que en un momento dado, pues bueno, esa proximidad que puedan tener estas instituciones también puede inhibir la actuación del servidor público o de la autoridad. Sí, porque ya no lo dejarían tampoco trabajar. Exactamente, Correctamente. impunemente, o evidentemente trabajar, ojalá todos trabajáramos, ¿verdad? Pero efectivamente trabajar incorrectamente, violentar los derechos, ya se la pensaría dos veces, porque sabe que en la cercanía hay alguien que le puede poner un alto. ¿Y cree conveniente también hacer algo más en la academia? Bueno, yo creo que Más, indudablemente. Por ejemplo, en la facultad de Derecho, ¿no? En las escuelas de Derecho, porque se supone que de ahí derivan todos los funcionarios, ministerios públicos y... Yo me iría o trataría de hacerlo más amplio, ¿eh? No nada más a los que estudien Derecho que conozcan los derechos humanos, no. Yo me iría a todas las carreras que tienen las universidades. Absolutamente todas tuvieran un curso o una materia, aunque fuera optativa, ojalá fuera de preferencia obligatoria, en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todos convivimos con los derechos humanos a diario. Los violentamos o los respetamos a diario. Entonces, bueno, tienes que conocerlos. Y si en la facultad, así estudias ingeniería, arquitectura, contaduría, en fin, no nada más derecho, te dan una orientación de lo que son los derechos humanos, de los límites a los mismos y sobre todo las obligaciones, pues bueno, creo yo que saldrás con una formación en donde vas a estar un poquito más cauteloso de esa violación a los derechos humanos, obviamente que la gente que te rodea y especialmente en la familia. Y además de esto, yo me iría hasta los niveles de educación básica y media superior, que vayan teniendo cada ciclo escolar, vayan teniendo ese recordatorio de los derechos humanos, que estén constantemente reafirmándolos, pero obviamente, y se me hace importantísimo, y perdón que sea tan repetitivo, también tiene que ser recordarles que son los derechos humanos, los límites de esos derechos humanos y las obligaciones. Y si se lo estamos dando de manera constante y repetitiva a los estudiantes desde que están en nivel básico hasta universitario, yo creo que tendremos, o en un momento nos permitirá tener una sociedad que conozca esos derechos, y quien lo vulnere no va a ser por desconocimiento, va a ser porque realmente tiene la intención de hacerlo. Y bueno, eso nos puede permitir trabajar de otra forma los derechos humanos. Y eso nos hace caer en la falta de educación, ¿no? Yo en mi época tenía clase de civismo, que ya no existe, y de alguna manera te iban diciendo cómo debe ser el comportamiento de un ciudadano, ¿no? Cuáles son sus alcances y sus derechos, sus obligaciones. Creo que ya no existe en los niveles básicos y... Vamos, no estoy yo muy versado en lo que son los planes y la currícula. Sin embargo, creo yo que, bueno, a mí también me tocó todavía estudiar la secundaria con la materia de civismo. Evidentemente en primaria cuidábamos mucho de que en un momento dado, pues, bueno, los juegos a veces pueden sobrepasar, pero los maestros nos ponían límites en muchas cosas. Hoy en día parece que los maestros sienten temor de que sean denunciados ante derechos humanos, y dices, no pueden sentir temor los maestros. ¿Por qué? Porque, bueno, a final de cuentas la forma de impartir, de transmitir el conocimiento es única, y que evidentemente ellos también tienen derechos humanos, los profesores. O sea, no podemos decir es que ellos no tienen, ni los policías, ni los profesores, ni los médicos que trabajan para el INSS o el ISSSTE tienen derechos humanos. No, también tienen derechos humanos, y es importante que los conozcan, pero hoy en día
algunos maestros están temerosos de aplicar la normatividad universitaria por temor a violentar esos derechos humanos. Y yo creo que no. Cuando se conocen esos derechos se tiene que dar la seguridad, y sobre todo que hoy encontramos padres que sin conocer esos derechos humanos les exigen a los profesores. E incluso cuántas ocasiones no hemos escuchado en que un profesor se ve presionado por un padre de familia para que el hijo acredite el año. Dices, es que, a ver, si el hijo no tiene los conocimientos suficientes para hacerlo, no tiene por qué acreditarlo, y sin embargo obligan al profesor. Por eso es que digo, hemos tergiversado tanto los valores, en donde la honestidad creo que ha desaparecido. Y no me refiero que la honestidad sea lo mismo que la honradez, ¿no? El ser honrado y el ser honesto son cosas diferentes. Entonces, bueno, el tergiversar eso, y pensar que el éxito que te da, o el éxito se obtiene a través del dinero y demás, dices, no va por ahí. Vas cambiando muchas cosas en ese esquema. Eso es lo que realmente hay que reafirmar, son los valores. Y desde la familia, ¿no? Yo creo Cultivarlos. que, por supuesto, yo creo que cuando hay a un hijo, le estás inculcando el ser honesto, que repito, es diferente al ser honrado. El ser honesto es, evidentemente, el hacerte cargo y responsable de tus actos y admitirlos. Cuando cometes un error, y no andas buscando un culpable. Entonces, bueno, si lo vemos que en la familia nuestros padres no lo hacen, pues evidentemente vamos creando una deshonestidad. ¿Por qué? Porque mienten entre los padres. El padre que miente, sí, es que estoy enfermo, y no lo está para no ir a trabajar. O la mamá, entonces dices, bueno, desde ahí estás ya modificando un poquito esa formación que le estás dando al menor, ¿no? Al hijo. Y después vienes en que le exiges algo y bueno, no tienes que agarrar con qué hacerlo. Y ese hijo con ese problema o con esa mala formación se junta con otros que están igual o peor, o algunos que están bien y lo van degenerando. Entonces, bueno, yo creo que ahí es un problema de todos. Repito, en muchas ocasiones queremos y le exigimos al gobierno que él tiene que solucionar todos los problemas, y no, también el ciudadano tiene que poner mucho de su parte. Y desde lo más básico, la familia, el seno de la familia, que es importantísimo. Ustedes saben que la célula de una sociedad principal es la familia, y que si estamos viendo en la familia esa desintegración y esa falta de valores, pues evidentemente, ¿cómo esperamos una sociedad que los tenga? Y volviendo a lo que mencionabas de cultura o sociedad, pues bueno, un pueblo que no es culto, que no es educado, pues evidentemente va a tener miles de problemas. Y lo vemos, si ustedes se dan cuenta, hay sociedades en otros continentes que no tienen los problemas nuestros. ¿Por qué? Porque desde pequeño ¿Se te inculcó? se le inculca el respeto a los demás, se le inculca la honestidad. ¿Y qué pasa? Bueno, el incidente o el número de casos que hay por delitos cometidos es mínimo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, es una sociedad educada, es una sociedad concientizada, que empezaron desde que son niños, no en adultos. Hay adultos que ya es imposible reeducarlos. Bueno, no debo utilizar la palabra imposible, es muy complicado, ¿no? Pero debemos empezar con los niños. Para mí, yo creo que en nuestro país, yo tengo fe en nuestro país, quiero a mi país, y estoy seguro que si empezamos desde nuestras casas a modificar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, ¿qué es lo que pasa? En 20 años, los que ahora están pequeños van a tener la posibilidad de crear o exigir un país mejor, pero deben de tener bases para ello. Bueno, pero al parecer ya empezamos, ¿no? Ya con las reformas a la Constitución y en cuanto a los derechos humanos, digo, estamos tratando de hacer algo. Aquí llamando la hay atención. algo, repito, la protección está muy bien. ¿Por qué? Porque, bueno, se ha ampliado, ya no son garantías, son derechos humanos. Nos vamos no nada más a lo que consagre la Constitución, sino también a los tratados internacionales. Pero aquí vuelvo otra vez al meollo. La importancia de su difusión de los derechos humanos. Que la gente los conozca. Tenemos que hacer que esa información aterrice en todos los sectores de la población. Que los conozca. Es un buen inicio para concientizar. Y bueno, para ello, algo también parte de lo que es mi investigación, es
el que debemos utilizar las redes sociales. Hoy en día vemos que la lectura no se da muy seguido, ¿no? ¿Cuántos libros, tenemos las estadísticas de cuántos libros se leen por año por cada mexicano, por cada persona que estamos en este país? Realmente son pocos los libros. Y evidentemente esos libros que se leen no son en materia de derechos humanos, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa? O la gente no le interesa, o está tan decepcionada que, pues bueno, dice, ¿de qué me sirve conocerlos si no sé cómo me los van a proteger? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, yo creo que las instituciones le tienen que dar confianza a la gente y debemos también utilizar lo que tenemos ahora hoy en día, redes sociales. Podemos utilizar las TIC, las tecnologías de información y comunicación, que son importantísimas. Y bueno, si las utilizan tanto los jóvenes, los niños, en estos dispositivos móviles, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no empezar haciendo esa, yo le denominaría la cultura del respeto a los derechos humanos a través de las TIC? Que en un momento dado es empezar, así como en un momento dado le llegaba a los jóvenes todos los anuncios de Coca-Cola, todos los anuncios de cigarros, de alcohol, ¿por qué no hacer en materia de derechos humanos? Tan fácil es que ahora todo se haga viral. Así es. Bueno, en un momento continuamos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bueno, continuamos. Doctor, ¿y qué opinas de la objeción de conciencia que el Papa hizo algún comentario hoy por la mañana? Bueno, el
tema objeción de conciencia es un tanto complicado. Evidentemente también es considerado un derecho humano. ¿Por qué? Porque, bueno, al final de cuentas, lo que tú creas, de acuerdo a tu religión, a lo que profesas, pues bueno, evidentemente también tiene que ser respetado. Voy a poner un ejemplo, repito, el tema es mucho más complicado que esto, pero para hacerlo un poquito más simple. Si en un momento dado, aquí en el Distrito Federal, donde está despenalizado el aborto, porque está mal dicho legalizado, creo que es despenalizar. Despenalizar el aborto, que en un momento dado un médico que por sus creencias religiosas le impide practicar el aborto. ¿Por qué? Porque piensa, repito, es controvertido, porque bueno, uno dice la vida en cuándo comienza, ¿no? Desde el momento de la concepción o en la cuarta semana, en la octava semana, en fin, en ese tema no me metería, eso serían solo los expertos. Pero por ejemplo, un médico que llega a alguien que quiere practicarse un aborto, aquí en esta entidad federativa que es la Ciudad de México, bueno, en esta Ciudad de México, y decide no hacerlo, porque sus creencias religiosas se lo impiden. Él también tiene ese derecho. Y es su derecho. Por supuesto, entonces lo practicará otro médico que no tenga esa objeción, que no tenga esa situación. Yo creo que sí, eso es un ejemplo, que es un tanto burdo, y les repito, el tema objeción de conciencia es un poco más amplio y aparte más complejo. Pero bueno, a efecto de dar una explicación sencilla, es eso la objeción de conciencia. Simplemente tus creencias te impiden hacer algo. Estás en todo tu derecho de no hacerlo. Aun cuando, en un momento dado, en caso del médico, pues bueno, está despenalizado. Tú tienes la obligación de, pero bueno, si tú no lo quieres, y hay otro médico, por supuesto, que lo pueda practicar, pues adelante, ¿no? Sí, también el derecho también de quien quiera que se le practique el aborto, ¿no? Entonces estamos, por supuesto, en conflicto de derechos. Así es, sería un conflicto de intereses, ¿no? Ahí que eso es medio complicado. Y sí, es muy interesante. Entonces, pero tampoco si no conocemos o no estamos aplicando correctamente o nos hemos olvidado de los valores, ¿no? Y todavía meter esta situación de la objeción de conciencia, digo, pues es parte, ¿no? De los valores personales de cada quien. Efectivamente. Entonces, no nos limitamos ya pues a los valores, sino también a las situaciones intrínsecas de cada uno de nosotros, ¿no? Como sí, por la supuesto. religión, la profesión y todas esas cosas. Tú sabes que constitucionalmente se protege y es un derecho humano el que tú profeses la religión que tú quieras, siempre y cuando, ahí vienen los límites, no cometas una falta administrativa o la propia Constitución, el propio texto te marca límites. Entonces, bueno, si tienes ese derecho, y obviamente los límites te lo permiten, pues bueno, tú puedes hacer uso de él. Lo mismo, y yo creo que podría venir a colación con esta declaración que tuvo el presidente Enrique Peña Nieto, en donde va a mandar una iniciativa de ley, en donde, ¿qué pretende? La pluralidad y diversidad de personas que este público, que es muy amplio, que son lésbico, gay, transexual, bisexual y transexual. ¿Qué es lo que implica? Pues bueno, efectivamente tienen ese derecho de elegir sus preferencias sexuales. Y evidentemente el no hacerlo, pues le estás coartando ese derecho. Obviamente ya la Corte había tenido una disposición al respecto, ya tiene una posición la Corte, pero bueno, a final de cuentas no se está aplicando de manera como lo había ya puesto en la Suprema Corte de Justicia de esta nación. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, llevarlo a una ley y que evidentemente tenga aplicación a nivel nacional. Y obviamente ahí vamos a encontrar, va a haber siempre la posibilidad de que la gente que sea en contra, los homofóbicos, que son muchísimos, y que en un momento dado dices, bueno, el ser homofóbico no te hace que seas ofensivo o que ataques. Podrás no estar de acuerdo y es respetable, pero ellos también merecen ese respeto. Sí, el respeto a ambos, ¿no? Así es. No podemos tachar de equivocado a ninguna de las dos partes. Ambas partes yo creo que tienen su verdad
Y tiene su razón. Mientras no trasgueran el derecho de uno o del otro. Ahí vemos otra vez, mientras no se rompan esos límites o te vulneren un derecho. Otra premisa que es muy básica es: mi derecho termina donde empieza el tuyo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, en un momento, si con un derecho mío voy a transgredir o violentar un derecho tuyo, pues entonces ya dejó de ser un derecho, ¿no? Y rebasé ese límite que puede tener y estoy vulnerándote a ti. Entonces, bueno, eso es algo también importante que se debe tomar en cuenta. Pues es muy interesante y hay mucho que hacer, ¿no? Pero todo debe de empezar desde la casa. Sí, eso es definitivo. Yo creo que la educación, que para mí es la educación la que te da el hogar, la escuela te da instrucción académica, la educación que te dan en tu casa es primordial, es básica. Y que obviamente el niño que recibe una educación en su casa, pues se va a encontrar con niños que recibieron educación en su casa, pero de otra manera. Y ahí es donde vemos ese cuidado que en un momento dado deben de tener los padres, ambos, porque a veces le dejamos nada más la carga a la madre. Y no, creo que tiene que ser de ambos. Yo ahí comulgo mucho con lo que es la igualdad y la equidad de género, en que es responsabilidad de ambos los hijos, y que también yo estoy a favor en que la mujer trabaje, no tiene que estar siempre en su casa. Si es su deseo trabajar, trabaje. Y mucha gente dice: es que descuida a los hijos. No, porque ahí es función de ambos, sí, del padre y la madre, que tienen que estar al pendiente del hijo. Repito, y darse ambos. tiempo. Claro, que si estás viendo que tu hijo tiene otras ideas, pues tienes que buscar el por qué. El por qué está teniendo otras ideas. Simplemente cuando, yo recuerdo, cuando era pequeño, lo traigo a colación, si yo traía un lápiz que no era el mío, mi madre y mi padre me decían: ¿de quién es? Y me lo hacían devolver. Me lo hacían devolver desde ese momento, decir: esto no es tuyo y no tienes por qué tomarlo. Ahí es el respeto a la propiedad de alguien. Pero eso te lo inculcan desde pequeño. Pero si ves que llega un hijo con un celular que no es el de él, y que te dice: es que hice, pues no, tienes que averiguar por qué. Porque igual y otro niño que no está en condición de vendérselo, lo hizo. Y a lo mejor el precio, en fin, son muchas circunstancias. Pero a final de cuentas es ambos, madre y padre, tienen que estar al pendiente de qué está pasando con su hijo. Y aquí voy a algo muy importante. Es preferible calidad que cantidad de tiempo. Para todas las madres y padres que trabajan, en un momento dado, ¿qué es lo que pasa? Es calidad lo que se le tiene que dar al hijo, no cantidad, calidad de tiempo. Y obviamente estar al pendiente de su formación. ¿Por qué? ¿Qué tienes? Esto no es tuyo, hiciste esto, asume la responsabilidad de tus actos, pero inculcarlo desde pequeño. En cambio, cuántas veces vemos a los padres que el hijo hace algo mal y es: no hiciste nada mal, nosotros te vamos a resolver el problema. No, yo creo que, repito, la educación se obtiene en la casa, la instrucción es en la escuela. ¿De dónde salió la inquietud que tienes en los derechos humanos? ¿De niño, de tu casa? Bueno, yo creo que aquí influyen varias cosas. De pequeño me inculcaron algunos valores, pero el haber sido funcionario público y el ser académico, creo yo, me ha permitido ver las dos partes. Y obviamente el ser también ciudadano me permite tener una visión y llegar a la conclusión de que gran parte, no voy a decir que es la panacea o es lo que va a resolver, no. Algo que podemos hacer es apostarle un poquito más por la difusión a los derechos humanos, que llegue a todos los niveles, que llegue información digerible, que llegue con información en donde no tengas que leer un libro para poder entender un derecho humano, que se lo des desde los niños, jóvenes o adultos de otra forma. Y por eso estoy apostando, creo yo que una fuente muy importante puede ser las tecnologías de información y comunicación. Y en tus propias palabras, ¿quién es Alejandro López Sánchez? Bueno, ahora sí que te diría, Eduardo Alejandro López Sánchez es un ciudadano que busca superarse, y no me refiero a lo económico, busca superarse de manera intelectual, busca crecer, y sobre todo tiene o pretende tener un profundo respeto a los derechos humanos. Y esto siempre con el objetivo de que
ahora sí, algo que me inculcaron desde pequeño: no hagas lo que no quieres que te quieran, que no quieres que te hagan. Entonces evito hacer algo que no quiero que me hagan a mí, como principio básico. Y eso me ha permitido ir incursionando un poquito en qué son los derechos humanos, y bueno, diferentes situaciones que se tienen con relación a este tema. Muy bien. Pues muchas gracias, gracias por acompañarnos y por explicarnos tan ampliamente lo que son los derechos humanos o qué es lo que está sucediendo actualmente en nuestro país. Pues muchas gracias, es un punto de vista muy personal y que espero aporte algo. Gracias a ustedes.